This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Desde una tierra olvidada por los hombres, pero recordada por Dios, se alza la voz de Miqueas, un profeta sin riquezas, sin corona ni prestigio, pero con palabras que estremecieron ciudades enteras. Anunció que el orgullo de Samaria sería quebrantado y que Jerusalén, considerada invencible, quedaría en ruinas ante el juicio del Señor. Sin embargo, Miqueas no solo habló de destrucción, reveló que de Belén, una pequeña aldea entre las de Judá, vendría el gobernante eterno, aquel que traería paz duradera a todas las naciones. ¿Cómo podría un simple campesino enfrentarse a los reyes? ¿Qué secreto se esconde en Belén, que la convirtió en la cuna de la promesa? ¿Y por qué la voz de Miqueas aún resuena después de tantos siglos? Quédate con nosotros y descubre la profecía increíble y revelación poderosa que transformó la historia. El Dios que juzga es también el Dios que salva. Acompáñenos a profundizar en los mensajes más poderosos de la Biblia. Miqueas, el profeta del campo, fue llamado a denunciar a reyes y sacerdotes, pero también a revelar que la esperanza vendría de un lugar inesperado, Belén. Prepárese para ver cómo de la justicia de Dios nace la promesa de paz eterna. Moreset era una pequeña aldea enclavada en las colinas de la Cefela, una región rural de Judá, lejos de las majestuosas murallas de Jerusalén y de las concurridas rutas comerciales. Allí la vida giraba en torno al campo, campos de cebada y trigo, viñedos que se extendían en hileras, olivares que sustentaban a familias enteras. El sonido de los animales en los corrales, el silbido del viento entre las piedras y el murmullo de las sencillas oraciones de los campesinos marcaban el ritmo de los días. Fue allí, en este lugar olvidado por los poderosos, donde nació y creció Miqueas, hijo de campesinos, heredero de una tradición de trabajo duro y vida humilde. Miqueas descendía de hombres que jamás habían vestido ropas sacerdotales ni se habían sentado en palacios reales. Su linaje era el de los trabajadores de la tierra, gente que se levantaba antes del amanecer, que conocía el peso de la azada y el sudor que corría por sus frentes. A diferencia de Isaías, quien se movía en los pasillos de la corte de Jerusalén, o de Oseas, quien hablaba a las multitudes del reino del norte, Miqueas era un hombre del campo. Su corazón se formó entre las colinas polvorientas, y sus oídos estaban acostumbrados no a la música de los palacios, sino al susurro del viento y al clamor del pueblo oprimido. «El Señor me hizo ver», murmuraba a menudo, alejándose de los demás, cuando la voz divina ardía en su interior. «¿Qué ves, Mica?», preguntó un vecino sin entender. La injusticia, la idolatría y la corrupción crecen en Jerusalén y Samaria, pero también la esperanza que aún vendrá del Señor. A los ojos de la sociedad, Miqueas no era más que un aldeano anónimo, pero a los ojos de Dios fue elegido para ser profeta. No había señales de grandeza humana en su rostro,
solo arrugas, prematuras marcadas por el sol, una barba espesa y descuidada, y manos callosas que daban testimonio de su vida sencilla. Sin embargo, del silencio de la aldea surgiría una voz que resonaría durante generaciones. Una tarde, cuando los campos brillaban de sol y el viento mecía suavemente las ramas de olivo, Mica oyó la inconfundible llamada. No era el eco de un trueno, ni la visión de una llama ardiente. Era un peso en su corazón, una convicción tan fuerte que ningún poder humano podría borrarla. «Levántate, Miqueas». Resonó la voz del Señor en su conciencia. «Serás mi boca, denunciarás los crímenes de las ciudades y anunciarás mi juicio contra reyes y sacerdotes». El campesino tembló. ¿Cómo podría él, un hombre sin influencia, enfrentarse a príncipes y gobernadores? Pero la misma voz que lo llamaba también le infundía valor. Recordó cómo Moisés dudó ante la zarza ardiente, cómo Jeremías suplicó siendo demasiado joven, y cómo Amós, otro compatriota, había sido criado para enfrentarse a reyes. «Señor, si esta es tu voluntad, aquí estoy», respondió Miqueas con el rostro vuelto al suelo. En aquellos días, Judá atravesaba tiempos turbulentos. 3 reyes se sucedieron. Jotam, quien mantuvo cierto orden, pero no destruyó los lugares altos. Acaz, cuyo reinado se sumió en la idolatría y las alianzas paganas. Y Ezequías, quien buscó restaurar la fe, aun mientras luchaba contra presiones externas. El pueblo se debatía entre la confianza en Dios y la tentación de buscar el poder en las naciones vecinas. Samaria, la capital de Israel, caía en el pecado y la corrupción. Jerusalén, la ciudad santa, no se quedaba atrás. Miqueas, proveniente de las colinas de Moreset, vio todo esto con claridad. Su mirada sencilla captó el contraste. En el campo, las familias luchaban por sobrevivir, pero en las ciudades, los poderosos se enriquecían a costa de los pobres. El templo estaba lleno de rituales, pero el corazón del pueblo estaba lejos del Señor. ¡Ay de los que traman iniquidad y la llevan a cabo al amanecer, porque tienen poder en sus manos!», exclamó Miqueas, con una voz cada día más fuerte. No fue fácil. Cada palabra que pronunciaba llevaba consigo el dolor de saber que sería rechazado. Algunos se reían de él, llamándolo fanático. Otros lo acusaban de traer solo malas noticias. Pero el fuego que lo ardía en su interior era incontenible. «¿Cómo? ¿Puedo callar cuando el Señor ha hablado?», les dijo a sus amigos más cercanos. Ser profeta significa llevar una carga, pero también significa ser testigo de la verdad. En la intimidad de su aldea, Mica pasaba horas en silencio, contemplando el cielo estrellado. Allí, en campo abierto, se sentía pequeño ante la grandeza de Dios, pero también elegido para algo más grande que su propia existencia. El campesino se transformó en profeta. Lo que antes era solo un hombre entre muchos, ahora se convertía en una trompeta de Dios. Su voz, nacida del polvo de Moreset, estaba destinada a traspasar muros, resonar en los salones de los reyes y llegar hasta los confines de la tierra. Él lo sabía. No era su elocuencia ni su origen, sino el poder de aquel que lo había llamado. El Dios que creó los cielos y la tierra había mirado a un aldeano y lo había convertido en profeta. Moreset no será olvidado, porque desde aquí el Señor alzó su voz, dijo con lágrimas en los ojos. Así, el humilde siervo del campo compareció ante reyes y sacerdotes, dispuesto a confrontar la injusticia y proclamar el juicio del Señor. El hombre de manos callosas se convirtió ahora en el portavoz de Dios. Y mientras la noche caía sobre los campos de Moreset, Miqueas sintió en el pecho la tensión de un futuro inevitable.
Su voz no solo sería escuchada, sino que sería temida. El sirviente desconocido estaba a punto de desafiar tronos y altares. El viento que soplaba sobre las colinas parecía llevar consigo un peso invisible. Micah, aún de rodillas, presentía que esta noche no sería como ninguna otra. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad del campo, ahora veían algo que ningún hombre común se atrevería a contemplar. Un destello de luz iluminó el horizonte y el profeta comprendió. No era una simple visión, era el Señor mismo descendiendo en gloria. Señor, ¿qué poder es este? Su voz temblaba, como si cada palabra le fuera arrancada del alma. El cielo se abrió como un velo rasgado por manos invisibles. Un trueno rugió, no por una tormenta, sino por la presencia del Altísimo. Las nubes se retorcieron en intensos movimientos, como guerreros en marcha. Y entonces la tierra gimió. Micah sintió temblar el suelo, las piedras vibrar bajo sus manos ante él. Las montañas, antaño firmes e imponentes, comenzaron a disolverse como cera ante el fuego. Vio cómo los picos se desmoronaban en torrentes que fluían hacia los valles, abriendo profundos abismos. Lo que parecía sólido se convirtió en polvo, y lo eterno se inclinó ante aquel que llegó en majestad. «Nadie puede resistirse», murmuró Micah, presionando su cara contra el suelo como para esconderse de la vista. Pero la voz del Señor resonó clara, fuerte como un trueno y sin embargo íntima como un susurro. «He aquí desciendo a juzgar a las naciones. Mis pies pisarán los montes altos y serán destrozados. Mi presencia no puede ser contenida ni ignorada». Miqueas alzó la vista esforzándose y vio cómo los valles se abrían, revelando abismos que lo engullían todo. El profeta, hombre de campo, acostumbrado a observar el ciclo natural de las estaciones, ahora contemplaba la tierra inclinándose ante el Creador como nunca antes. «¡El Señor camina!», gritó, dominado por un fervor irresistible. «La tierra no puede soportar su peso. Los cielos se inclinan ante él». Desde la oscuridad, los vecinos más lejanos lo oyeron gritar. Algunos corrieron colina arriba y lo encontraron con un resplandor que no provenía ni de la luna ni de las estrellas. «¡Micah!», exclamó uno de ellos jadeando. «¿Qué pasa? ¡Es el Señor!», respondió sin dudar. «Él desciende para juzgar a Samaria y Jerusalén. No es un viento cualquiera, ni un trueno lejano. Es Dios mismo levantándose contra la corrupción y la idolatría». Los hombres se miraron sobresaltados. El silencio que los invadió fue denso, como si el aire fuera demasiado denso para respirar. Uno de ellos, un hombre mayor, se atrevió a preguntar: «¿Y qué hay de nosotros, los campesinos de Moresed? ¿Nos afectará también? Nadie escapará del peso de la justicia», dijo Micah con voz firme, aunque tenía los ojos llorosos. «El mal cometido en las ciudades ha llegado al campo. El pecado de reyes y sacerdotes ha caído como una sombra sobre el pueblo». Mientras hablaba, la visión que tenía ante sí se intensificó. El cielo parecía hervir con colores que ningún hombre podía identificar. Era como si el universo mismo se convulsionara ante la llegada del Santo. La tierra rugió, los vientos aullaron y las montañas se disolvieron en una obediencia inevitable. «¡Mira!». Miqueas levantó el brazo, señalando el horizonte. «Las montañas se derriten como cera. Los valles se abren como un río impetuoso. El Señor no viene como huésped, sino como juez». Algunos hombres cayeron al suelo aterrorizados. Otros se abrazaron, como si buscaran refugio en brazos humanos. Pero la verdad era clara, no había dónde esconderse. «Micah, ¿qué debemos hacer?».
gritó una mujer sosteniendo a su pequeño hijo, mientras las lágrimas corrían por su rostro. El profeta miró al niño y sintió que el dolor le oprimía el corazón. No tenía respuestas fáciles, solo la certeza de que el Señor lo había enviado a proclamar la verdad. «Vuélvanse al Señor», exclamó. «Abandonen sus ídolos, imploren misericordia. Él es fuego consumidor, pero también refugio para quienes lo buscan». Las palabras resonaron por la colina, pero Miqueas sabía que no solo los campesinos las oirían. Esta visión debía llegar a príncipes, reyes, sacerdotes, a todos los que se escondían tras el poder y la riqueza. El mensaje no provenía de un hombre, sino del Dios que vino a acabar con la arrogancia de las naciones. El cielo, aún lleno de destellos de luz, parecía oprimir el pecho del... In the U.S., there's a break-in every 26 seconds. But when intruders step near, Simply Safe Home Security steps up. Stop. This is Simply Safe. Police are on the way. Using AI alerts, U.S.-based live agents help deter break-ins. Simply Safe, no long-term contracts. Save 50% on your new system with professional monitoring at simplysafe.com/Spotify or with promo code Spotify. Outdoor deterrence requires a Simply Safe Active Guard outdoor protection plan starting at $49.99 a month. Visit simplysafe.com/licenses for alarm license information. Tennessee 2012. El profeta apenas podía respirar, como si se enfrentara a un peso eterno. Sin embargo, incluso en medio del terror de la visión, una llama de valentía ardía en su interior. «Si es necesario, gritaré hasta que los reyes me oigan», se dijo a sí mismo, apretando los dientes. «No soy nada, pero la palabra que llevo es del Señor». Y de repente, el estruendo cesó. El silencio se hizo de golpe, dejando solo el eco de la visión grabado en su alma. Los hombres a su alrededor aún temblaban, pero el cielo parecía haber vuelto a la normalidad. El viento, antes violento, ahora era una simple brisa. «¿Has terminado?», preguntó vacilante uno de los campesinos. Micah no respondió de inmediato. Miró al horizonte, donde aún parecía ver las montañas derretidas y los valles abiertos. Sabía que esto no era solo un espectáculo, era una advertencia, una promesa de juicio. En voz baja, casi un susurro, respondió: «No ha terminado, apenas ha comenzado». Y el corazón de todos se congeló ante la certeza que resonó en esas palabras. El Señor había descendido en gloria, y nadie podía escapar del peso de su justicia. El siguiente paso sería ver quién tendría el coraje de escuchar esta voz sin endurecer su corazón. El silencio que se apoderó de los oyentes tras esas palabras fue más denso que cualquier trueno. Los rostros se miraron, pero nadie se atrevió a decir nada. Hasta que un hombre, más audaz que él, murmuró con voz ronca: «¿Jerusalén? ¿La ciudad del gran rey? ¿El templo donde mora el Señor?». Micah lo miró fijamente. Su expresión no era de miedo, sino de una carga que no podía ocultar. «Jerusalén no está exenta», dijo lentamente. «Así como Samaria se ha corrompido, también se ha dejado contaminar. Pero el juicio comienza en el norte, y la vergüenza será pública para que todos sepan que Dios no calla ante el pecado». La gente se conmovió. Algunos lloraban, otros se burlaban, intentando ocultar su terror. Un joven, con voz temblorosa, preguntó: «¿Pero qué viste, profeta? ¿Cómo será este juicio?». Micah respiró hondo. Las imágenes aún estaban vívidas, en su mente tan claras como si pudiera tocar las piedras destrozadas. «Vi a Samaria sitiada. Vi sus muros de piedra agrietarse como arcilla antes del diluvio. Los palacios, con sus majestuosas columnas, se convirtieron en ruinas. Donde había oro y plata solo quedaron cenizas. Donde los hombres se habían glorificado en sus festines, solo resonaba el gemido de la desolación. Una mujer,
apretando contra su pecho al niño que llevaba en brazos, susurró con voz entrecortada: «Pero, ¿por qué el Señor permitiría tal horror?» «Porque no es un horror sin causa», respondió Miqueas, alzando la voz. «Se han acostado con ídolos, cambiando la gloria del Dios vivo por imágenes talladas de piedra y madera. Su riqueza se compró con sangre inocente, con la explotación de los pobres, con la injusticia en los tribunales. Y el Señor, que todo lo ve, ha decidido exponer su vergüenza ante las naciones». Mientras hablaba, Miqueas levantó las manos, como si señalara una escena invisible ante el pueblo. «Escuchen con atención», gritó. «Los altares de Baal serán derribados, los postes de acera destrozados. Todo lo construido con corrupción se convertirá en polvo. Samaria, antaño el ornamento del reino, será tratada como un campo arado, un lugar donde solo quedarán viñas». Los oyentes permanecieron inmóviles, como si cada palabra fuera una piedra lanzada contra ellos. Ni siquiera los escépticos pudieron ocultar el temblor en sus manos. Un hombre de cabello gris, apoyado en un bastón, alzó la voz: «¿Y si esto hizo el Señor con Samaria, que era tan rica y poderosa, qué hará con nosotros, que somos simples campesinos?» Mica se acercó a él, le puso la mano en el hombro y le dijo en tono serio: «La justicia del Señor es como un río imparable. Ningún muro puede detenerla, ni el poder humano puede comprarla. El mismo Dios que arrasa palacios también puede destruir los hogares de los sencillos si el pecado habita en ellos». Las lágrimas corrían por el rostro del anciano. Bajó la cabeza, murmurando: «Entonces todos estamos perdidos». «No», respondió Miqueas, alzando la voz. «Quienes no se arrepienten están perdidos, quienes se burlan del Señor y cierran los oídos a su voz. Pero quien clame por misericordia aún podrá ser perdonado». La gente murmuraba confundida. Algunos gritaban, otros aún dudaban, pero en el fondo todos sabían: lo que ocurría en Samaria no se limitaría al norte. «Vi», continuó el profeta con los ojos brillantes, «vi las piedras rodar de los muros como un diluvio que baja de las montañas. Vi las puertas arrancadas, las casas destrozadas, los gritos resonando por las calles, y vi a los extranjeros que una vez envidiaron tu gloria, riéndose de tu ruina». Un silencio lúgubre invadió a la multitud. Algunos hombres se cubrieron la cabeza con polvo en señal de luto. Una mujer se rasgó la ropa, sollozando a gritos, pero Mica no se echó atrás. Sabía que su misión no era consolar, sino advertir. «El Señor me ha hecho ver», dijo con voz firme, «y no puedo callar. Samaria será humillada ante las naciones, y cuando su vergüenza quede expuesta, todos sabrán que el Dios de Israel es invencible». Luego se volvió hacia el sur, contemplando el horizonte lejano donde se encontraba Jerusalén. Sus siguientes palabras resonaron como un trueno: «Y después de ella, Jerusalén será la siguiente». Nadie se atrevió a responder. El viento soplaba entre las colinas, arrastrando polvo y hojas secas, como si la tierra misma confirmara el anuncio. Y en el corazón de cada oyente resonaba la misma pregunta, pero ninguno tenía el coraje de hablar. Si también la ciudad santa estaba marcada, ¿quién podría escapar? El juicio ya se acercaba a las puertas de Jerusalén, y la sombra del terror comenzaba a envolver a todos. Antes de continuar, les pedimos su apoyo. Suscríbanse al canal y denle me gusta. Esto nos ayuda a seguir compartiendo mensajes profundos como el de Miqueas, un profeta que se atrevió a denunciar a los poderosos y anunció que el Mesías surgiría con humildad
Ahora pasemos a las revelaciones del juicio, el remanente y la misericordia de Dios. Las palabras de Miqueas aún resonaban en el corazón del pueblo, guiados espiritualmente a ver no solo la ruina de las ciudades, sino también la causa del juicio inminente. Si Samaria sería desgarrada por la vergüenza y Jerusalén sería señalada como cercana, era porque los pecados de los hombres no estaban ocultos a los ojos del Señor, y entre estos pecados uno se hizo más evidente: la injusticia tramada en las sombras. Maica vio, como si estuviera presente, las casas adineradas de la ciudad. Eran viviendas construidas de piedra sólida, con columnas talladas y puertas ornamentadas. En ellas no se hablaba de oración ni de misericordia, sino de ganancias y poder. Los terratenientes, los señores de la influencia, se reunían en secreto. A la luz parpadeante de las lámparas, sobre mesas cubiertas de pergaminos y mapas, planeaban el destino de familias enteras. «Ese campo es fértil», dijo uno de ellos, señalando con el dedo una pequeña parcela cultivada por campesinos pobres. «Si la tomamos, nuestros viñedos se multiplicarán». «Pero es de una familia antigua», respondió otro fingiendo vacilación. «No lo venderán». El primero sonrió con desprecio. «Entonces los expulsaremos. Siempre hay maneras. Un impuesto más alto. Una demanda, una deuda que no pueden pagar. Quien tiene oro hace la ley, y quien la tiene en sus manos es dueño de la tierra». Unas risas apagadas llenaron el salón, mientras las copas de vino tintineaban en alegres brindis. Afuera, nadie oía estos planes, pero ante el Señor cada palabra se registraba como una sentencia. Miqueas, al contemplar esta escena en visión, apretó los puños y alzó la voz contra ellos. «Ay de los que, acostados en sus camas, planean la iniquidad y la llevan a cabo al amanecer, porque tienen el poder en sus manos». Sus oyentes, simples campesinos de Moreset, temblaban ante la santa furia que desbordaba su voz. Se apoderan de los campos y los roban, toman casas y las heredan, oprimen al hombre y a su familia, al propietario y a su herencia. Un hombre del pueblo se le acercó con el rostro marcado por el dolor. «Profeta, esto es exactamente lo que nos ha pasado. El campo de mi padre ha sido tomado. No hubo justicia en las puertas de la ciudad. ¿Y quién abogará por nosotros?» Mica lo agarró por los hombros y sus ojos brillaron de indignación. «El Señor mismo escuchará tu clamor. Y así como robaron, así les será arrebatado. Así como expulsaron, así serán expulsados». Las palabras ardían como fuego. Pero los injustos, de vuelta en sus lujosos hogares, aún no sabían que la sentencia ya estaba escrita en su contra. En su visión, Miqueas los volvió a ver. Los señores de la tierra estaban llenos de orgullo, presumiendo en los festines, rodeados de músicos y sirvientes. Sus mujeres vestían telas finas de Tiro, sus copas llenas de vino importado de Fenicia. Todo respiraba ostentación. Pero entre las risas y el lujo, el profeta también vio lágrimas invisibles. Las lágrimas de los pobres que habían perdido sus hogares, de las viudas expulsadas, de los huérfanos sin herencia. «Creen que sus muros los protegerán», dijo Mica con firmeza. «Pero no hay muro contra la justicia divina». Una mujer del pueblo, al oír sus palabras, lloró. «Vi a mi hermano perderlo todo. Trabajó toda su vida en esa tierra, pero los ricos de la ciudad se la arrebataron por una deuda injusta. Ahora es un extraño en su propio pueblo». El profeta respiró profundamente y respondió con compasión: «El Señor no es ciego. El mismo mal que desataron sobre los humildes caerá sobre ellos como una tormenta. Les quitarán sus hogares, sus
campos serán entregados a otros. El que creía ser dueño de todo, descubrirá que ni siquiera era dueño de su propia vida. La gente murmuró, algunos con indignación, otros con esperanza, pero todos sabían que esas palabras tenían el peso de la verdad. Yacen en lecho de marfil, continuó Miqueas, ahora con más ímpetu, pero pronto yacerán en polvo y vergüenza. Beben vino en copas de oro, pero pronto beberán lágrimas. Siembran injusticia, pero cosecharán desolación. Un hombre alzó la voz entre la multitud. Y cuando eso suceda, profeta, cuando el Señor extienda su mano, no habrá demora, respondió Miqueas, porque el tiempo de la injusticia no es eterno. El mismo Dios que vio la sangre de Abel clamar desde la tierra también escucha el clamor de cada campesino agraviado. El viento soplaba con fuerza por el valle, como confirmando esas palabras. Los oyentes, temblando, no dudaban de que algo terrible se avecinaba. Y Miqueas, llevado por el Espíritu, concluyó su denuncia con una voz que parecía no ser la única suya. Por tanto, así dice el Señor: He aquí, he planeado el mal contra esta nación, del cual no apartarán la cabeza. No andarán con soberbia, porque será un tiempo malo. En aquel día se oirá una parábola contra ustedes, y se cantará un lamento triste diciendo: Estamos completamente desolados. Él intercambia la herencia de mi pueblo. ¿Cómo me la arrebata? Reparte nuestros campos a los rebeldes. Se sintió el peso de la revelación. Algunos lloraron en silencio, otros permanecieron inmóviles, como petrificados por la visión. Pero todos comprendieron que la sentencia no solo se dirigía contra ciudades lejanas o reyes arrogantes, también se dirigía contra quienes se enriquecían a costa de la miseria ajena, y como una sombra que se alarga al caer la tarde, quedaba en el aire la certeza de que los mismos campos que los poderosos habían robado, pronto serían arrebatados de sus manos por el juicio de Dios. El mismo mal que sembraron volvería sobre sus cabezas como una sentencia divina. Las palabras sobre los señores de la injusticia aún resonaban como un trueno en la mente del pueblo, pero Miqueas sabía que el mal no se limitaba a los ricos terratenientes. Mientras los poderosos conspiraban en sus palacios y salas de reuniones, otro tipo de corrupción florecía en las plazas y calles de Jerusalén. Los profetas con el estómago lleno. Caminó por la ciudad, y cada rincón le ofrecía un amargo espectáculo de falsedad. Hombres que deberían haber sido portavoces del Señor, en cambio, vendieron sus palabras por el precio de una hogaza de pan o una copa de vino. En las plazas, sus voces resonaban, pero no proclamaban arrepentimiento, solo promesas convenientes a la medida de quienes las escuchaban. «Dadme algo de comer, y os profetizaré la paz», dijo uno de ellos sonriendo con la boca aún manchada, la grasa de la comida anterior. «¿Qué pasa si no te doy nada?», preguntó un hombre desconfiado. El falso profeta entonces cambiaba el tono de su voz y señalaba con el dedo teatralmente: «Entonces vendrá sobre ti el desastre, y el Señor te rechazará». La multitud rió, pero también temió. Algunos, para evitar ser maldecidos, se apresuraron a dejar monedas en manos de los hombres. Otros les dieron pedazos de pan, vino o aceite de oliva. Y así los falsos profetas se enriquecieron, no con plata ni oro, sino con estómagos llenos y vanidades nutridas. Miqueas los observaba desde lejos, con el corazón apesadumbrado. Se acercó a uno de ellos y le dijo con voz firme: «¿Cómo te atreves a usar el nombre del Señor para llenar tu vientre?». El hombre, con mirada altiva, levantó su copa de vino y se rió. «El Señor bendice a quienes saben vivir. Si la gente me apoya, es porque reconoce mi valor». «No»,
respondió Mica con ojos ardientes. El pueblo te apoya porque teme tus mentiras, pero llegará el día en que tu voz se acallará en la oscuridad y no saldrá palabra de tus labios. Algunos se rieron de la audacia del campesino de Moreset, pero otros se inquietaron, pues la intensidad de sus palabras no era la de un hombre común. Miqueas alzó la voz, ahora frente a la multitud que llenaba la plaza. Esto dice el Señor sobre los profetas que extravían a mi pueblo, que claman por la paz cuando tienen que comer, pero declaran la guerra a quien no les da nada. Por tanto, será de noche para ustedes y no habrá visión. Será oscuridad y no tendrán adivinación. El sol se pondrá sobre esos profetas y el día será oscuro para ellos. El murmullo se extendió. Algunos de los falsos profetas se miraron nerviosos. Uno de ellos intentó mantener la compostura y respondió con sarcasmo: ¿Quién es este aldeano para hablar contra nosotros, que servimos en el templo y somos escuchados por los príncipes? Mica, impávido, dio unos pasos hacia adelante, señalándolo con el dedo. No hablo por poder humano, sino por el Espíritu del Señor. Y este espíritu me dice que tu vergüenza quedará expuesta, y el pueblo recordará que fuiste un mercenario. El silencio invadió la plaza. Incluso quienes se burlaban de él sintieron un escalofrío. Los falsos profetas, antaño tan orgullosos, se retiraron, sin el valor de mirar al profeta campesino a los ojos. Una mujer que observaba todo con su hijo en brazos se acercó y preguntó: ¿Y tú, Miqueas, qué anuncias? Respiró profundamente y respondió con voz llena de convicción: Estoy lleno de poder del Espíritu del Señor, lleno de justicia y de fuerza, para declarar a Jacob su transgresión y a Israel su pecado. Las palabras cayeron como un martillo. No eran promesas baratas ni maldiciones condicionadas a monedas. Eran la verdad pura y dura. El contraste era tan grande que la gente empezó a percibir la diferencia entre la voz del hombre comprado y la voz del hombre tomado por el Espíritu. Los falsos profetas intentaron contraatacar. Uno de ellos incluso alzó la voz, intentando repetir sus viejas amenazas: no le hagas caso, solo trae palabras de juicio, pero su voz sonaba débil, sin autoridad. La multitud ya no temía como antes. El sol que brillaba sobre la plaza parecía iluminar la mentira, y las palabras de Mica resonaron más fuerte que cualquier discurso con el estómago lleno. Miró a su alrededor y declaró: Esta es la diferencia entre ellos y yo. Ellos se venden por pan y vino, pero yo hablo por el Espíritu de Dios. Y cuando llegue la justicia, callarán en tinieblas, mientras la palabra del Señor arderá como fuego en mis labios. El pueblo estaba dividido. Algunos se alegraban, otros guardaban silencio, pero todos comprendían que allí se libraba una batalla más grande que las voces. Era la lucha entre la mentira y la verdad, entre el vientre y el espíritu. Y en ese momento una certeza se cernió sobre todos los presentes. Mientras los falsos profetas perderían la voz, el Espíritu del Señor llenaría a Miqueas de un poder aún mayor. Su silencio sería el anuncio de la autoridad que estaba creciendo en el profeta Moreset. El bullicio de las plazas aún no se había calmado cuando Miqueas volvió a alzar la voz. El pueblo, confundido, se dividía entre los falsos profetas humillados y aquel campesino de Moreset que hablaba con la audacia de quien lleva fuego en los huesos. Pero ahora su atención ya no se dirigía a los ilusorios, sino a la propia Jerusalén. La ciudad, con sus altas murallas, sus imponentes puertas y el templo que dominaba la colina, era el orgullo de todo el pueblo. Miqueas caminaba por las calles de Sión,
y cada piedra parecía gritar el contraste entre la apariencia de santidad y la realidad de la corrupción. Los príncipes juzgaban por sobornos, los sacerdotes enseñaban por lucro, y los profetas vendían palabras por dinero. Y, sin embargo, todos se refugiaban bajo la excusa de que el templo del Señor estaba entre ellos, como si la presencia de la casa de Dios les garantizara automáticamente protección. ¿No fue este el lugar escogido por el Altísimo?, dijeron algunos con seguridad. Entonces Jerusalén jamás caerá. Miqueas se encontraba en medio de la plaza principal. Hombres, mujeres e incluso niños se reunieron a su alrededor, curiosos por escuchar lo que diría esta vez. El profeta miró hacia el templo que brillaba a lo lejos bajo la luz del sol y luego declaró con voz clara y firme: Por tanto, a causa de ti, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en montones de escombros, y el monte de la casa será como las alturas de un bosque. Un silencio sepulcral se apoderó de la multitud. Nadie se atrevía a creer lo que había oído. Una mujer se tapó la boca con las manos, con los ojos abiertos. Un anciano dejó caer su bastón, que rodó por el suelo de piedra. «¡Has perdido la cabeza, campesino!», gritó uno de los hombres, indignado. «¿Cómo te atreves a decir que esta ciudad, morada del Señor, quedará reducida a polvo?» Maica se volvió hacia él, con el rostro tenso, pero sin dudar. «Estas no son mis palabras, sino las del Dios vivo, y a él no lo engañan muros, ni sacrificios vanos. La corrupción que habita dentro de estos muros es más grande que las torres de la ciudad». Un sacerdote, ofendido, dio unos pasos adelante. «Cuidado con lo que dices, aldeano. Este es el templo del Señor, construido por Salomón, hijo de David. ¿Te atreves a comparar Jerusalén con Samaria?». El profeta lo miró y levantó la mano como si sopesara cada sílaba. «Samaria cayó porque se prostituyó con ídolos. Jerusalén caerá porque se prostituyó con orgullo». Las palabras atravesaron el aire como una flecha. La multitud comenzó a agitarse, mitad horrorizada, mitad indignada. Algunos gritaron: «¡Blasfemia! ¡Blasfemia contra Sión!». Otros, más silenciosos, recordaban los abusos de los jueces, la hipocresía de los sacerdotes, la avaricia de los profetas vendidos, y en el fondo temían que la sentencia fuera verdadera. «No puede ser», insistió uno de los jóvenes, sujetándose la cabeza con ambas manos. «Jerusalén es invencible. El Señor jamás permitirá que profanen su templo». Mica dio un paso adelante. Su voz vibraba como un trueno. «El Señor no se deja atar por piedras, ni depende de estructuras humanas. Busca corazones rotos, no altares corruptos. Confías en el templo, pero no en el Dios del templo. Por lo tanto, la ciudad caerá». Las mujeres comenzaron a llorar, algunas abrazando a sus hijos, otras cubriéndose la cabeza anticipando el duelo. La conmoción se extendió como un reguero de pólvora. Incluso los más ricos, acostumbrados al lujo de los palacios, sintieron el peso de esas palabras. Un hombre murmuró casi para sí mismo: «Si Jerusalén cae, no quedará nada». Miqueas levantó su rostro mirando al cielo, y su voz sonó como una sentencia final. La palabra ya fue pronunciada. La sentencia no puede ser revocada. Un silencio sepulcral invadió la plaza. El lejano canto de un cuervo cortó el aire como un oscuro presagio. La incredulidad, la conmoción y el terror se mezclaron en todos los rostros. La ciudad que se creía eterna ahora estaba marcada para ser arada como un campo, y nada podía detener el juicio que se acercaba. El peso de la sentencia aún pesaba sobre la ciudad.
Esas palabras de juicio habían golpeado a Jerusalén como martillazos, dejando a hombres y mujeres atónitos. Los muros que una vez representaron seguridad parecían frágiles. El templo, que tantos habían considerado inviolable, ahora estaba destinado a ser arado como un campo. Pero mientras aún corrían lágrimas, Miqueas alzó su rostro hacia el monte del Señor. Sus ojos, que habían visto ruina, ahora vislumbraban algo mayor, algo que trascendía la destrucción y se extendía más allá del presente. «Escuchen, pueblos todos», anunció con voz firme que resonó por toda la plaza como una ola. «En los últimos días, el monte de la casa del Señor se establecerá en la cima de los montes, será exaltado sobre las colinas, y las naciones fluirán hacia él». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos se secaron las lágrimas, otros fruncieron el ceño confundidos. «¿Cómo es posible?», preguntó un hombre con ropas de campesino desgastadas. «Acabas de decir que Jerusalén sería destruida, ¿y ahora dices que será exaltada?». Maica se volvió hacia él con la voz cargada de convicción. «Sí, Sión será quebrantada, pero el Señor no la abandonará en el polvo. De ese mismo lugar de ruina levantará gloria, y de ese monte brotará justicia para todos los pueblos de la tierra». Una mujer apretó a su pequeño hijo contra su pecho y con voz temblorosa preguntó: «¿Y qué será de nuestros hijos, profeta? ¿Llegará un día en que ya no conocerán la guerra?». Miqueas levantó sus manos al cielo y proclamó en voz alta: «La ley saldrá de Sión, y la palabra del Señor de Jerusalén. Él juzgará entre muchos pueblos, y reprenderá a naciones poderosas de lugares lejanos. Forjarán sus espadas en rejas, de arado, y sus lanzas en podaderas. Ninguna nación alzará espada contra otra, y no se adiestrarán más para la guerra». Un silencio reverente se apoderó de la gente. Las imágenes se formaron ante sus ojos como si ya estuvieran sucediendo. Soldados que dejaban sus espadas para empuñar azadas. Herreros que antes moldeaban lanzas, ahora forjaban herramientas de trabajo. Campos desangrándose donde solo las semillas brotaban en paz. Un viejo soldado, con cicatrices en la cara y las manos, dio un paso al frente. Su voz era ronca, pero cargada de emoción. «He luchado en muchas batallas y siempre he visto la sangre de los inocentes mezclada con la de los guerreros. Profeta, es posible que llegue un día en que ya no oigamos el sonido de las trompetas de guerra». Miqueas lo miró con compasión y respondió: «Ese tiempo vendrá, porque así lo ha dicho el Señor. Cada hombre se sentará debajo de su parra y debajo de su higuera, y nadie lo atemorizará, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha dicho». Las palabras sonaron como un bálsamo. El viejo soldado cerró los ojos y dejó caer una lágrima. La multitud, conmovida, empezó a murmurar entre sí como si por fin vislumbrara un futuro diferente. Un joven alzó la voz en medio de la confusión. «Pero, ¿quién gobernará en ese tiempo? Si habrá paz y justicia, ¿quién será el rey que traerá esta nueva era?». El profeta guardó silencio. Su mirada volvió al monte del templo, y su expresión parecía envolver un profundo misterio. La gente esperaba una respuesta inmediata, pero él simplemente respiró hondo, como si meditara en un secreto que aún guardaba el corazón del Todopoderoso. Un niño, con voz inocente, insistió: «Dinos, Miqueas, ¿quién es este rey?». Se agachó frente a ella, puso su mano sobre sus hombros y le habló con ternura, pero sin revelar su nombre. «El Señor levantará un rey como ningún otro que hayas conocido. Gobernará con verdadera justicia, traerá paz duradera y su luz no se extinguirá». La multitud se agitó.
Algunos alzaron las manos en señal de alabanza, otros se inquietaron, preguntándose quién sería el soberano prometido. La esperanza y el misterio se mezclaron como la llama y el viento, y así, en medio de aquella gente dividida entre la fe y la duda, una pregunta quedó suspendida en el aire, ardiendo como brasas en los corazones de todos. ¿Quién sería el rey de esta nueva era anunciada por Dios? El murmullo sobre el rey prometido continuó sin cesar. La multitud se dispersó en grupos, comentando con voz agitada la revelación de Miqueas. Algunos decían que sería un nuevo descendiente de David. Otros creían que un príncipe ya nacido asumiría ese papel, pero en el corazón del profeta la visión sobrepasó la imaginación del pueblo. A la mañana siguiente, Miqueas salió de la ciudad y se dirigió a los campos abiertos, donde el horizonte se extendía libremente y los rebaños pastaban bajo la atenta mirada de los pastores. El viento soplaba suavemente y el balido de las ovejas llenaba el silencio. Allí, lejos del ruido de las plazas y las casas opulentas, el profeta sintió de nuevo la presencia del Señor ardiendo en su interior. Como estas ovejas que se dispersan por el valle, así es mi pueblo, murmuró, mientras observaba un pequeño rebaño que se dispersaba en diferentes direcciones. Uno de los pastores, joven y de apariencia sencilla, se acercó con curiosidad. ¿Qué dices, hombre de Dios? Les digo que Israel es como un rebaño sin pastor, respondió Miqueas. Cada uno va por su lado, perdido, vulnerable a los lobos. El joven suspiró, apoyándose en su bastón. Es cierto, nuestros líderes son egocéntricos, no les importa la gente, solo la utilizan. ¿Quién entonces nos volverá a unir? Maica miró hacia arriba. Sus ojos ardían de esperanza y convicción. Escucha la palabra del Señor. Te reuniré, Jacob, a todos ustedes. Reuniré al remanente de Israel. Los reuniré como ovejas en un redil, como rebaño en medio de su pasto. Armarán un gran alboroto a causa de la multitud. Los ojos del pastor se abrieron, conmovido por la promesa. Entonces, ¿no permaneceremos dispersos? No, respondió el profeta con firmeza. El Señor mismo reunirá a su pueblo. Será como quien derriba las puertas y abre un camino ante ellos. Un grupo de agricultores que trabajaban más adelante se acercó, atraídos por la intensidad de la voz de Mica. Una mujer, con las manos aún sucias de la cosecha, preguntó: ¿Y quién guiará a este rebaño? Si nuestros reyes nos han traicionado, si los sacerdotes se han corrompido, ¿qué líder quedará? El silencio se prolongó un instante. Entonces Mica declaró con firmeza: El Señor te dará un pastor. Él se mantendrá firme y pastoreará su rebaño con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y vivirán seguros, porque ahora Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Las palabras llenaron el aire como una promesa viviente. La gente empezó a mirarse con ojos brillantes. Un anciano, encorvado por la edad, alzó su frágil voz. ¿Un pastor que no robe las ovejas? ¿Que no las use, sino que las guarde? Sí, respondió Miqueas. Un verdadero pastor que daría su vida por el rebaño. Los pastores presentes se miraron. Esas palabras sonaron como música y hirieron a la vez. Música porque traían esperanza. Hirieron porque revelaban que todos los líderes hasta ese momento habían fracasado. Uno de los campesinos preguntó en medio del bullicio: ¿Y de dónde saldrá este pastor? ¿Será de Jerusalén, con sus murallas y su grandeza? Maica miró al horizonte lejano.
Su mirada vagó más allá de las colinas y su voz estaba cargada de misterio. No, no será de aquí. Vendrá de un lugar inesperado, pequeño y despreciado a los ojos de los hombres. El viento soplaba con fuerza en los campos y las ovejas se estremecieron como si percibieran la revelación. La gente se miraba desconcertada. Si el pastor prometido no surgía de la ciudad santa ni de los palacios, ¿de dónde vendría entonces el líder que reuniría el rebaño de Israel? La visión de los campos se desvaneció ante los ojos del profeta. Ahora se encontraba ante un tribunal indescriptible. El espacio parecía infinito, suspendido entre el cielo y la eternidad. La tierra brillaba como cristal ardiente, y desde el trono erigido en el centro destellaban relámpagos que atravesaban el infinito. Sopló un viento terrible que soportaba el peso de la santidad. Miqueas cayó de bruces al suelo, incapaz de soportar la gloria que lo rodeaba. ¿Quién puede estar ante tal majestad?, murmuró con la voz quebrada. Pero el Espíritu lo levantó y comprendió que no era un simple espectador, sería un portavoz en ese tribunal eterno. Ante él, alzándose como testigos, estaban las montañas y las colinas, firmes y silenciosas, como antiguos que lo habían presenciado todo desde el principio. Ningún hombre podía sobornarlos, ningún rey podía silenciarlos. El Señor llamó a la creación misma a ser testigo, y la voz que llenó el espacio resonó con absoluta autoridad. Oigan, montañas, la súplica del Señor. Presten atención, firmes cimientos de la tierra, porque el Señor tiene un pleito contra su pueblo y litigará con Israel. El eco resonó por la sala del tribunal, estremeciendo la eternidad. Las montañas se inclinaron como jueces, las colinas se inclinaron en reverencia. Entonces el Señor habló, su voz mezclada con ira y ternura. Pueblo mío, ¿qué les he hecho? ¿Y cómo los he enfadado? Respóndanme. La pregunta atravesó el corazón del profeta como una espada de fuego. Él mismo sintió el peso de la acusación, pues no solo se trataba del pueblo que estaba ante el trono, sino de cada alma. La multitud que compartía la visión cayó en la desesperación. Algunos se arrojaron al suelo, otros lloraron a gritos y otros simplemente temblaron, incapaces de alzar la vista. Y el Señor continuó recordándoles sus obras. Te saqué de la tierra de Egipto, te redimí de la casa de esclavitud. Envié a Moisés, a Aarón y Miriam delante de ti. ¿Te acuerdas de Balac, rey de Moab, y de lo que respondió Balaam, hijo de Beor? ¿No recuerdas el cruce del Jordán de Sittim a Gilgal, para que conozcas mis justas acciones? Las palabras eran como un martillo que quebraba una piedra. Cada recuerdo era evidencia contra el pueblo, el mar rojo abriéndose, el maná descendiendo, la nube guía, la roca que manaba agua, los muros derrumbándose ante la fe. Las colinas parecían susurrar en señal de acuerdo. Él fue fiel. Las montañas rugieron en silencio. Él no falló. Un hombre se levantó desesperado. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? Me presentaré ante Él con holocaustos. Traeré becerros de un año. Otro gritó, levantando los brazos. ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros? ¿Con 10,000 ríos de aceite? Y una mujer sollozando apretó a su hijo contra su pecho. Ofreceré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. La desesperación resonó como el lamento de una multitud. Pero las montañas no se movieron, las colinas permanecieron quietas. Entonces Miqueas, lleno del Espíritu, se levantó y declaró con una voz que encendió el aire: «Oh hombre, ya te ha dicho lo que es bueno, ¿y qué exige el Señor de ti? Solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios».
Las palabras cayeron como espadas sobre todos. No eran grandes rituales, ni sacrificios imposibles. Lo que el Todopoderoso deseaba, sino corazones rotos, vidas transformadas por la justicia y el amor. La gente lloró. Los hombres se cubrieron el rostro, las mujeres se rasgaron la ropa, los niños se escondieron en los brazos de sus madres. El eco de la voz divina aún resonaba. «Pueblo mío, ¿qué os he hecho?». Un anciano intentó responder, pero se le quebró la voz. Otro levantó la mano, pero no encontró las palabras. Todos guardaron silencio, no porque no tuvieran recuerdos, sino porque cualquier respuesta sería una confesión de ingratitud. Y ese silencio pesó más que cualquier acusación. Las montañas testificaron, las colinas confirmaron, y el tribunal eterno se llenó de la vergüenza de un pueblo incapaz de responder al amor rechazado. Y así, ante el trono del Altísimo, quedó claro que no había respuesta. El amor despreciado habló más fuerte que cualquier palabra humana. El silencio de la sala del tribunal aún pesaba como una sombra cuando la visión llevó a Mica a otro momento. Ya no había truenos ni relámpagos, sino una especie de asamblea íntima, como si Dios y su pueblo estuvieran sentados cara a cara. Ya no era el trono inalcanzable, rodeado de relámpagos, sino una conversación directa y franca, cortante como una cuchilla afilada. El Señor no estaba oculto en una gloria distante, sino que hablaba como... This summer soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Get wings, pizza, chips, dips, fresh ingredients, and more. Keep the soccer going and all your game day essentials flowing. Order in so you can lock in for the games. Only on Uber Eats for a limited time. Visible puts the ultimate wireless hack in the palm of your hand. With unlimited 5G wireless data and hotspot designed to keep you connected, powered by Verizon's 5G network. And no contract holding you back. Plans start at $25 a month, or get the premium Visible Plus Pro plan and save $10 on your first month when you use promo code HACK. Make the switch at Visible.com. Terms apply. See Visible.com for details. Como un padre herido que llama a la razón a sus hijos ingratos. «Pueblo mío», resonó la voz de nuevo, pero esta vez sin estruendo, solo con la firmeza de quien no puede mentir. «No quiero sacrificios vanos, no busco sus rituales, ni me deleito en ofrendas compradas con temor. Les he dicho lo que es bueno, hacer justicia, amar la misericordia y andar humildemente conmigo». La gente murmuraba, sin atreverse a responder. Algunos intentaron justificarse, otros guardaron silencio, pero todos sentían la misma incomodidad. Un hombre con el rostro endurecido alzó la voz. «Pero Señor, el templo está lleno de ofrendas. Sacrificamos ovejas, quemamos incienso. ¿No has visto nuestros altares cubiertos de ofrendas?». El Señor respondió con una voz que hería y sanaba al mismo tiempo. «Sus altares exhalan humo, pero sus manos están manchadas de sangre. Ofrecen corderos, pero explotan a los pobres. Les doy mi ley, pero prefieren comprar profetas con el estómago lleno. ¿Qué es una ofrenda sin un corazón quebrantado?». Una mujer, llorando, gritó. «Entonces, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Acaso los sacrificios no están ordenados por la ley?». Miqueas alzó su voz entre el pueblo, traduciendo el peso del Espíritu. «El Señor no abolió la ley, pero la ley sin justicia es mentira, y las ofrendas sin misericordia son inútiles. Solo pide 3 cosas, tan sencillas que hasta un niño puede entender: justicia, misericordia y humildad». Un joven se rió burlonamente. «3 cosas, eso es todo. ¿Dónde está la gloria en eso? ¿Dónde están las ceremonias?
las procesiones, el incienso. El profeta lo señaló con ojos llameantes. Precisamente este es el camino olvidado. Buscas la pompa, pero rechazas la sencillez. Dios se complace más con un acto de bondad que con 1000 holocaustos. La gente se miró. Algunos negaron con la cabeza, como si rechazaran las palabras. Otros lloraron en silencio, reconociendo la verdad. El ambiente se volvió denso, dividido entre la incredulidad y la convicción. ¿Lo ves?, dijo Mica, casi suplicando. El Señor no desea oro, ni ríos de aceite, ni el sacrificio de tus hijos. Solo desea que trates al huérfano con justicia, que consueles a la viuda, que no oprimas al extranjero, que andes humildemente con tu Dios. Pero un sacerdote, ofendido, replicó: siempre hemos sacrificado en el templo. Desde los días de nuestros padres, el humo se eleva como testimonio de nuestra devoción. ¿Quién eres tú para despreciar las tradiciones de Israel? No desprecio las tradiciones, respondió Mica. Desprecio la hipocresía. El Señor se cansa de tus ritos cuando ocultan tu crueldad. El camino que Él te pide es sencillo, pero tu corazón prefiere los ritos porque son más fáciles que cambiar de vida. Se hizo un silencio tenso. Algunos comenzaron a retroceder, murmurando que el profeta era demasiado duro. Otros permanecieron inmóviles como si supieran que sus palabras eran innegables. El camino olvidado aún está ante ti, exclamó Mica. No se trata de cuánto des, sino de cómo vivas. Justicia, misericordia, humildad. Eso es lo que pide el Señor. Pero muchos bajaron la mirada y guardaron silencio. Preferían seguir ofreciendo corderos, quemando incienso y celebrando procesiones, porque estas cosas no exigían un cambio de actitud. Y así, frente a la claridad de la voz divina, el pueblo eligió el ritual en lugar de la obediencia. El camino estaba trazado ante ellos, pero la mayoría insistió en seguir el rito vacío, rechazando la simplicidad de la voluntad de Dios. Los ecos de la conversación divina aún resonaban cuando Miqueas fue llevado en visión al corazón de la ciudad. El escenario ya no era el silencioso campo ni la corte celestial, sino las calles abarrotadas donde bullía el comercio. El sol brillaba sobre los tejados y las plazas estaban llenas de puestos que vendían telas, jarras de vino, aceite de oliva, trigo, especias, plata y oro. Aparentemente era un lugar de prosperidad, pero el profeta, iluminado por el Espíritu, vio bajo la superficie corrupción arraigada en cada puesto, mentiras grabadas en cada medida, sangre goteando invisiblemente en cada moneda. El sonido de las voces se mezclaba con risas falsas. El tintineo de las monedas parecía más fuerte que los gritos de los pobres. Las balanzas, suspendidas de ganchos, estaban manipuladas con pesas falsificadas. El comprador siempre recibía menos. El vendedor siempre era robado, y las arcas de los poderosos se llenaban. El profeta apretó los puños, sintiendo que cada fraude se alzaba como una afrenta ante el Todopoderoso. ¿No se cansan de engañar?, gritó Miqueas, avanzando entre la multitud. ¿No están sus casas llenas de tesoros robados? ¿No se multiplican las medidas falsas en sus manos? Un comerciante con túnica azul, con anillos brillando en sus dedos, se levantó de la mesa. Su sonrisa era falsa, pero su voz sonaba segura. ¿Quién eres tú para acusarnos? Trabajamos duro, y si obtenemos ganancias es porque el Señor nos ha favorecido. No, respondió el profeta, señalando la balanza que tenía delante. No es una bendición, es un engaño. El Señor ve sus pesas adulteradas, sus sacos de trigo vacíos, sus medidas engañosas. ¿Acaso creen que no las ve? Algunos rieron, otros se miraron con inquietud.
Un comerciante de barba espesa se burló. Ahora, profeta, todos hacen lo mismo. Si no engañamos, seremos engañados. Así hablan los malvados, respondió Miqueas. Sus ricos están llenos de violencia. Sus bocas profieren mentiras. Sus atrios están vendidos. El Señor pesa cada acto y ya ha dictado sentencia. La visión lo condujo a las escaleras del tribunal. Los jueces estaban sentados en sillas de madera con expresiones solemnes, pero sus manos ocultaban bolsas de monedas donadas por los príncipes. Uno de ellos alzó la voz con desprecio. ¿Quién nos acusará? Somos la ley de esta ciudad. Sin nuestras sentencias nada se decide. El Señor los acusará, respondió Miqueas. Desgarrará sus vestiduras y demostrará que no son más que vendedores de justicia. La multitud murmuró asombrada. Las mujeres apartaron a sus hijos. Los hombres susurraron con miedo. Entonces se acercó una viuda, temblando, con los ojos llenos de lágrimas. Profeta, perdí mi casa. El juez me la quitó para pagar una deuda inexistente. Mi hijo llora de hambre. ¿Quién nos cuidará? El profeta puso su mano sobre su cabeza y declaró en voz alta: el clamor de esta mujer sube al trono del Altísimo. Como ella, muchos han sido aplastados, pero el Señor no es ciego. Las ganancias impuras traerán juicio, y las riquezas robadas se convertirán en cenizas entre tus dedos. Un comerciante pálido preguntó en voz baja: «¿Y si lo que dices es verdad, qué quedará de nosotros?» «La vergüenza permanecerá», gritó el profeta. «El pan que han acumulado se convertirá en polvo en sus bocas. El vino que han almacenado se agriará. Plantarán, pero no cosecharán. Sembrarán, pero otros comerán. Porque han construido con fraude y han mantenido la ciudad con corrupción. El silencio cayó como una pesada manta. Incluso los animales del mercado se quedaron en silencio. El tintineo de las monedas cesó. Miqueas levantó la vista y proclamó: «Esto dice el Señor: te heriré con heridas incurables. Comerás, pero no te saciarás. Sembrarás, pero no la cosecharás. Triturarás aceitunas, pero no te ungirás con aceite. Exprimirás uvas, pero no beberás vino». Los jueces temblaron. Los mercaderes apretaron los puños. Los príncipes se miraron entre sí, intentando escapar de las palabras que ardían como fuego. Pero el pueblo llano lloró, reconociendo que la verdad finalmente había sido proclamada, y la vergüenza, inevitable como una sombra al anochecer, estaba a punto de cubrir a todos los que se habían enriquecido mediante la corrupción y el engaño. Atrás quedaron las calles del mercado. El profeta caminaba ahora por los caminos desiertos de Judá. El sol ardía, el viento levantaba polvo y cada paso parecía pesar como una piedra. Los pueblos que atravesaba estaban en silencio. Casas abandonadas, puertas caídas, campos cubiertos de espinos. Era como si la tierra hubiera sido herida junto con su gente. Miqueas caminaba encorvado, con el corazón apesadumbrado. Sus lágrimas corrían libremente y sus gritos resonaban por el valle. «Lloraré y aullaré, caminaré descalzo y desnudo, gemiré como chacales, gemiré como avestruces del desierto». Su grito rompió el silencio y pareció ser respondido por los propios animales. A lo lejos se oían los agudos gritos de los chacales, haciendo eco de su dolor. El profeta seguía llorando sin cesar. Su cuerpo se consumía por el peso del mensaje. Un viajero que pasaba se detuvo, sobresaltado por la escena. Se acercó vacilante. «Profeta, ¿por qué gritas así? Tu grito es más agudo que el de las fieras, porque la herida de Judá es incurable», respondió Miqueas con la voz quebrada. «El dolor del pueblo ha recaído sobre mí». El hombre no dijo nada. Simplemente siguió caminando.
pero su mente siempre llevaría la imagen de un profeta llorando por la nación. Micah siguió caminando, recordó todos los rostros, viudas desconsoladas, huérfanos hambrientos, campesinos expulsados de sus tierras, pobres aplastados por jueces vendidos. Veía cada escena como si el dolor le calara en la carne. Le temblaban las manos, sus pies sangraban sobre el suelo áspero, pero el llanto no cesaba. En un momento dado cayó de rodillas. El polvo se le pegaba a la piel empapada de sudor. Al levantar la vista gritó: «Señor, ¿hasta cuándo soportarás el pecado de este pueblo? ¿Hasta cuándo dejarás que triunfe la injusticia?» El silencio era pesado, pero dentro de él ardía el espíritu, sosteniéndolo para continuar. Algunos campesinos, al ver al profeta, se acercaron. Una mujer con un niño delgado en brazos preguntó: «Profeta, ¿por qué lloras así?» Miqueas extendió su mano temblorosa y tocó al niño. «Porque siento tu dolor dentro de mí. El peso de tu aflicción está sobre mi corazón». Las lágrimas de la mujer se unieron a las suyas. Otras se unieron, y pronto el camino se llenó de llanto. Los hombres se golpeaban el pecho, las mujeres alzaban las manos, los niños lloraban. Era como si toda la tierra se hubiera convertido en un templo de lágrimas. Un anciano, con la barba manchada de polvo, dijo entre sollozos: «Entonces estamos perdidos, profeta. ¿No hay esperanza para nosotros?» Micah respiró hondo. Sus ojos aún estaban húmedos, pero una llama diferente brillaba en ellos. «No», respondió con voz más firme, «no estás completamente perdido. El Señor es justo, pero también misericordioso. Hiere, pero también sana. Disciplina, pero no desecha para siempre». La gente se miraba. No entendían del todo, pero sentían la calidez de esa promesa en medio de su desesperación. «Aún entre lágrimas», continuó el profeta, «veo una luz que nunca se apaga. Aunque la noche parezca eterna, hay un amanecer preparado por el Señor». Viento soplaba con más fuerza, levantando polvo a su alrededor. La gente permaneció en silencio, conmovida por el contraste entre el duelo y la esperanza. Micah se levantó lentamente. Su ropa estaba cubierta de polvo, sus pies heridos. Pero su mirada, a pesar de las lágrimas, apuntaba a algo más allá del dolor. E incluso entre lágrimas, el profeta comenzó a vislumbrar esperanza. Los polvorientos caminos de Judá aún resonaban con las lamentaciones del profeta cuando, de repente, su visión se posó en un lugar tan pequeño que muchos habían olvidado mencionarlo. Entre discretas colinas y campos áridos emergió una sencilla aldea, con pálidas casas de piedra, calles estrechas y polvorientas, y rebaños de ovejas dispersos en la distancia. El viento traía el aroma a pan horneado y humo de leña, como anunciando que algo sagrado yacía en ese paisaje olvidado. Era Belén, el pueblo más pequeño, pero elegido para guardar un secreto eterno. Miqueas se detuvo en medio de la polvorienta plaza. Los niños corrían tras las cabras, las mujeres cargaban cántaros de agua sobre sus cabezas, los campesinos guiaban bueyes cansados. Todo parecía normal, pero el Espíritu del Señor ardía en su corazón. Entreabrió los labios y con voz firme declaró: «Pero de ti, Belén Efrata, aunque eres demasiado pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá quien será gobernante en Israel». Sus orígenes son antiguos. Los aldeanos se miraron sorprendidos. Un campesino de manos callosas, riendo irónicamente, respondió: «Profeta, no te burles de nosotros. Somos solo pobres trabajadores. De aquí nunca han salido reyes ni guerreros. ¿Qué podrían hacer en Belén sino polvo y sudor?» Miqueas levantó su bastón y lo miró fijamente.
El Altísimo no mira la grandeza de las murallas ni el esplendor de los palacios. Escoge a los despreciados para avergonzar a los poderosos. El Mesías vendrá de aquí, y su reinado no tendrá fin. Una mujer que estaba llenando su cántaro en el pozo interrumpió intrigada: ¿no debía el rey levantarse de Jerusalén, donde está el templo y el trono de David? No, respondió el profeta. Jerusalén ha sido corrompida en su gloria. El Señor ha elegido la humildad de esta aldea. El gobernante eterno nacerá aquí, entre ustedes, en un lugar inesperado. La gente empezó a murmurar. Algunos rieron, otros guardaron silencio, con el corazón turbado. Un joven pastor se acercó, todavía con la flauta entre los dedos. Entonces un pastor se convertirá en rey. Mica sonrió y respondió: más que un rey, será el pastor de Israel. Pastoreará a su pueblo con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre de su Dios, y habitarán seguros, porque su grandeza se extenderá hasta los confines de la tierra. El joven apretó la flauta contra el pecho, sintiendo el peso de aquellas palabras. Un anciano, inclinado sobre su bastón, meneó la cabeza y dijo: si eso es cierto, los príncipes nunca lo reconocerán. Sí, respondió Miqueas. Será rechazado por los poderosos, pero amado por los humildes. Su venida será como luz en medio de la oscuridad. Será la paz cuando las naciones se levanten en guerra. La gente se conmovió. Algunos lloraron, otros rieron, y otros simplemente observaron al profeta como si oyeran algo imposible. Pero la palabra ardía, viva como el fuego. Miqueas levantó las manos y su voz resonó por los valles. Se acerca el momento. Cuando llegue, el gobernante prometido cambiará la historia del mundo para siempre. El viento soplaba fuerte, levantando polvo, y los aldeanos permanecían inmóviles, sintiendo que estaban presenciando algo más grande de lo que podían comprender. Así, en aquella aldea despreciada, se encendió la chispa de la eternidad. El gobernante eterno surgiría de donde nadie esperaba, y su llegada cambiaría el destino de toda la tierra. La promesa hecha sobre Belén aún ardía en los labios de Miqueas cuando su visión se posó en otro escenario. Ya no era la aldea polvorienta y olvidada, sino campos abiertos, valles verdes y suaves colinas soleadas. El viento mecía la hierba, y rebaños enteros se dispersaban pacíficamente, guiados por pastores que cantaban canciones sencillas. El profeta comprendió, por el Espíritu del Señor, que esta no era solo una escena rural, era un presagio. El gobernante prometido no sería como reyes que gobiernan con la espada, sino como un pastor que guía con cuidado. Miqueas respiró profundamente y proclamó: se levantará y apacentará su rebaño con la fuerza del Señor. Su grandeza alcanzará los confines de la tierra, y su pueblo morará seguro. Los campesinos dejaron de trabajar. Un hombre que recogía leña alzó la voz: profeta, hemos oído a muchos hablar de paz, pero luego se han lanzado a la guerra. ¿Qué diferencia habrá en esto que anuncias? Miqueas levantó su bastón y respondió: no dará paz como los reyes de la tierra que compran el silencio con sangre. Él será la paz misma. La multitud murmuró. Una joven que llenaba un cántaro en el pozo preguntó: pero si Él es la paz, ¿no se levantarán contra Él sus enemigos? Sí, vendrán contra Él, respondió Miqueas con firmeza. Vendrán como olas, como tinieblas, pero Él será un muro. Su presencia será una luz que disipará las tinieblas. Un pastor, sosteniendo un cordero, intervino. Entonces Él cuidará de los más débiles, como nosotros cuidamos de los pequeños del rebaño. Sí,
respondió el profeta. Él reunirá a los dispersos, sanará a los heridos y llevará en sus brazos a los cansados. Nadie será arrebatado de su mano. Las palabras cayeron como lluvia sobre la tierra seca. Algunos lloraron, otros sonrieron por primera vez en mucho tiempo. Un anciano, apoyado en su bastón, murmuró: ¿Cómo puede un hombre estar en paz? Miqueas se acercó a él y le declaró: porque la plenitud de Dios morará en él. Unirá justicia y misericordia, poder y humildad. No reinará por la espada, sino por el amor. Los ojos del pueblo se llenaron de asombro. Algunos jóvenes se miraron entre sí, preguntándose en voz baja cómo podía existir semejante gobernante. Un niño tiró de la túnica de su madre y susurró: «Mamá, quiero conocer a este pastor». La mujer lloró, abrazando a su hijo contra su pecho. Miqueas, abrumado por el poder de la visión, levantó los brazos y concluyó: Él será la paz. Cuando la gente clame venganza, Él será el perdón. Cuando la muerte proyecte su sombra, Él será la vida. El silencio invadió el valle. Todos percibieron que las palabras del profeta transmitían algo más grande de lo que sus oídos podían comprender. Pero en el corazón de Miqueas también había un peso oscuro. El Espíritu le mostró que la promesa no se cumpliría sin dolor. Respiró profundamente con voz grave y anunció: El mundo conocerá la paz, pero esa paz vendrá mediante el sacrificio. Y el valle quedó en silencio, porque el pastor de la paz guiaría con amor y justicia, pero daría su vida para que su paz fuera. El valle aún resonaba con el eco del anuncio del sacrificio, cuando a Miqueas lo embargó una nueva visión. Sus ojos, cansados de tanto llanto, contemplaban ahora un horizonte diferente. No había campos, ni aldeas, ni tribunales corruptos. Ante él solo se extendía el silencio, como si toda la creación aguardara la última palabra del Señor. Y en ese silencio, el corazón del profeta se llenó de algo inesperado: esperanza. Levantó las manos, con la voz todavía temblorosa, pero llena de reverencia: ¿Qué Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto el pecado del remanente de su heredad? Un joven que lo acompañaba, todavía marcado por el miedo por las profecías anteriores, preguntó: «Profeta, después de tanto juicio, ¿puede todavía haber perdón?» «Sí», respondió Miqueas con firmeza, «porque la justicia de Dios no es sin misericordia. No guarda rencor para siempre, porque se deleita en la bondad». La gente, que hasta entonces había estado cargada de culpa, comenzó a levantar la vista. Una mujer, abrazando a sus hijos, murmuró entre sollozos: «¿Entonces no estamos condenados para siempre?» «No», dijo el profeta, «volverá a tener compasión de nosotros, aplastará nuestras iniquidades y arrojará todos nuestros pecados a las profundidades del mar». Las palabras cayeron como un bálsamo. Los hombres, una vez endurecidos, lloraron como niños. Las mujeres alzaron las manos en agradecimiento. Los niños, que no lo entendían todo, sintieron la levedad de la promesa en sus corazones. Un anciano, con voz entrecortada, se puso de pie: «Pasé mi vida creyendo que Dios solo nos castigaría. ¿Cómo puedo creer que nos perdonará?» Miqueas se acercó y respondió: «Porque el juicio de Dios no es el fin, sino el camino a la restauración. El castigo limpia, pero es el perdón el que renueva. El Señor no nos ha olvidado, nos purifica». El anciano cayó de rodillas, llorando, y el pueblo lo imitó. El sonido de las oraciones llenó el aire no de miedo, sino de confianza.
Miqueas, dominado por el Espíritu, declaró aún más fuerte: Él cumplirá la verdad a Jacob y la misericordia a Abraham, como lo juró a nuestros padres desde los días antiguos. Las palabras corrieron como la pólvora entre todos. Cada corazón, antes asfixiado por la culpa, ahora estaba envuelto en esperanza. El profeta comprendió que este era el acto final del Señor, la misericordia triunfando sobre el pecado. Y mientras las lágrimas corrían por su rostro cansado, Miqueas supo que había llegado al final de su misión. Había visto el juicio, había llorado por el dolor del pueblo, había proclamado al pastor de la paz. Ahora, ante esta visión final, comprendió que el corazón de Dios era más grande que toda culpa humana. Y así el profeta guardó silencio, porque el último acto de Dios no fue destrucción, sino misericordia, una misericordia tan profunda que se reveló como la última palabra de la eternidad. El silencio tras las visiones de Miqueas pareció definitivo, pero su voz no se perdió en el tiempo. Las palabras del profeta no se limitaron a los campos de Judá, ni a los corruptos corredores de los atrios, ni a las estrechas calles de Belén. Resonaron a través de los siglos, atravesaron muros, sobrevivieron a reinos y reyes, y han llegado hasta nosotros. Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta fue la esencia que proclamó Miqueas, y perdura. Su eco no es solo un recuerdo, es un llamado. No es solo un recuerdo, es una decisión. Cada generación que lee sus palabras se enfrenta a una disyuntiva entre el orgullo que corrompe y el arrepentimiento que restaura. Los juicios que presenció nos recuerdan la santidad de Dios, pero también revelan su corazón compasivo. El mismo Dios que sopesó la injusticia prometió un pastor que traería paz. El mismo Dios que anunció la destrucción reveló al Mesías que traería vida. El Dios que juzga es el mismo Dios que salva. Hoy su mensaje aún susurra a quienes sufren, clama a quienes oprimen, consuela a quienes lloran y desafía a quienes se conforman. Es el eco de la eternidad, llamando a los hombres a vivir no con rituales vacíos, sino con una fe sincera. Y así, el profeta que lloró como un chacal y rugió como un trueno, permanece entre nosotros, no en carne y hueso, sino en palabra, no en presencia, sino en memoria viva, porque la voz de Miqueas no ha terminado. Aún resuena, llamando a cada corazón a elegir entre el camino del orgullo o el estrecho camino del arrepentimiento, donde la misericordia de Dios sigue siendo el acto final de la historia. Si esta historia te llegó al corazón, aparecerán 2 videos más en tu pantalla con personajes bíblicos que también tuvieron encuentros transformadores con Dios. Haz clic, suscríbete al canal y dale a me gusta. Que el Dios que crió a Miqueas para proclamar justicia, pero también para revelar perdón y restauración, te hable también, porque a veces la voz que viene del campo resuena por toda la eternidad.